Sucesos paranormales. Estaba en casa de mis abuelos con la computadora que acaba de armar, porque ellos tenían internet por cable y nosotros no. Tenía un router inalámbrico, pero tenía que descargar archivos grandes. Mis padres y yo vivimos al lado, a las afueras de la ciudad, en medio del bosque. Bueno, estaba trasteando con ella, serían como las 10:30 de la noche, cuando oí, sal de aquí, susurró detrás de mí. Sin dudarlo, agarré la computadora y salí corriendo de allí. Sé que no eran mis abuelos porque se estaban quedando en casa de mi bisabuelo, que también vivía al lado. El lugar donde vivía daba muchísimo miedo. Orbes de colores por la noche, ruidos extraños, huellas rarísimas en la nieve y el barro, cosas raras con coyotes y perros salvajes. Cuando era niño, estos aparatos electrónicos se encendían y apagaban solos por la noche. Era tan pequeño que no recuerdo exactamente todo lo que pasó, pero sí recuerdo que mi madre se asustó mucho. Oía ruidos extraños y tenía una sensación extraña. Recuerdo que desenchufó algunos, como la impresora y el reloj, después de que los viéramos fallar un rato y aún así seguían encendiéndose y apagándose solos. Los vi pasar y fue entonces cuando me asusté de verdad, porque no entendía cómo era posible. 1 o 2 semanas después, uno de los de mantenimiento vino a revisar la instalación eléctrica, porque ella intentaba encontrar una explicación a lo que estaba pasando, ya que nos tenía muy asustados, pero al final no encontró nada. Entonces mi madre preguntó en broma si alguna vez había pasado algo en el apartamento. El tipo respondió, ah, sí, claro, no te lo habrían contado. Luego dijo que alguien había sido asesinado allí en un ajuste de cuentas relacionado con pandillas y narcotráfico. Vivíamos en una zona peligrosa durante la época del crack, pero no pudo dar muchos más detalles porque recibió una llamada que lo necesitaba por radio y tuvo que irse. Pero sí, fue una experiencia escalofriante. Una vez sentí que la cama se hundía cerca de mí, como si alguien se hubiera sentado mientras estaba acostada con mi pareja. Le conté lo que sentía y cuando miró, parecía que lo que fuera que estaba creando esa hendidura en el colchón se había levantado, porque literalmente se veía como el colchón se elevaba. Podría haber sido mi abuela que falleció en mi habitación, quién sabe. Mi compañero de trabajo falleció y no lo supe porque después de su muerte seguimos conversando. Esto ocurrió unos 45 minutos después de su muerte. En ese preciso instante le hablé desde el más allá. Desde entonces mi perspectiva sobre la vida después de la muerte cambió y comprendí que, una vez que mueres, no es un final definitivo. Sí existe vida después de la muerte. Eso fue decisivo para mí. De niño solía ir a quedarme en casa de mi tía en la zona rural de Nueva Gales del Sur, Australia. Ella vivía en una propiedad enorme, así que la casa era como una granja en algo así como 50 acres. Una noche estaba dormido y me desperté alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada, porque alguien o algo corría a toda velocidad alrededor de la casa, una y otra vez. Podía oír sus pasos acercándose y luego alejándose cuando estaba al otro lado de la casa. Esto duró unos 20 minutos. Estaba aterrorizado y de alguna manera me volví a dormir. Por la mañana le conté a mi tía lo que había oído. Ella se rió y dijo, sí, todos los que vienen a quedarse ven gente parada en las puertas, muebles que se mueven solos y oyen cosas parecidas a las que escuchaste anoche. Investigamos el caso y resultó que un niño pequeño se había ahogado en la piscina y su madre se había suicidado. Desde aquella noche soy creyente y todavía se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. No sentí nada malo, pero hace 9 años, mientras me hospedaba en el apartamento de una amiga, una noche escuché algo o a alguien susurrar, está despierta, y sentí que algo se levantaba de la cama. Recuerdo cómo la presión de la cama se liberaba y volvía a su posición original. Estaba sola en la habitación, salté de la cama, encendí las luces y no pasó nada más. Mi familia y yo nos acabamos de mudar a nuestra nueva casa. Fue construida en 1956, como el resto del vecindario. Estaba agotado después de haber estado todo el día mudando cosas. Ya había armado la cama de mi hija y la nuestra. Acababa de ducharme y mi esposa estaba ayudando a nuestra hija en el baño. Tenía 4 años. Me acosté en nuestra cama y me hundí en ella. Sentí que alguien se sentaba en la cama.
aunque podía oír a mi esposa y a mi hija en el baño del pasillo. Levanté la vista y vi una marca en las sábanas al final del colchón. También vi cómo desaparecía. Estaba tan cansado que me dormí pensando que era algún tipo de lapsus mental. Un mes después, los tres estallamos con todo lo que habíamos visto. Descubrimos que eran los dueños originales de la propiedad. Habían criado a su familia en esa casa y seguían juntos allí después de tantos años. Fueron parte de nuestra familia durante los 15 años que vivimos ahí. Había un chico indígena que vivía en nuestro armario. Él también estaba allí. En fin, esa es mi historia. ¿Alguna vez te ha pasado una experiencia paranormal? Te leo en los comentarios.